una idea no vale nada sin ejecución. Uno siempre se tiene que enamorar del problema y no de la solución. Hay un concepto que yo la primera vez que lo oí, te lo oí a vos. Y es el concepto de la ventaja y gusta. Acá viene un tema y es la salud mental de los emprendedores y de los gestores que al final, oiga, todos tenemos que mercar, todos tenemos ansiedad por... Bienvenidos a Psycho Management, el podcast donde hablamos de estrategia, alta gerencia e innovación. Siempre con una visión práctica y sin rodeos. Amamos la vanguardia y te traemos el conocimiento de la mano de expertos apasionados por el talento y que hacen que las cosas pasen. Bienvenidos a Psycho Management, continua innovación, crecimiento, control y optimización. Hoy tenemos un capítulo mágico. Aquí hemos entrevistado grandes CEOs de compañías de más de 1000 colaboradores, referentes académicos en las grandes universidades de Colombia, pero hoy tenemos un invitado especial. Oscar Sarkis es un CEO que tomó la compañía de cero a su éxito. Y hoy vamos a vivir ese camino tan interesante que tuvo Oscar y toda su organización. Oscar, papá de Mateo y de Juan, casado con Andrea, gemelos sus hijos, un gran financiero y además estudió en España su MBA con un corto curso en Georgetown. Qué placer tenerte aquí hoy, Oscar. Yo sé que va a ser demasiado atractivo esta entrevista con vos. Vale, Nicolás, un gusto estar acá y un poco abrumadora la presentación, pero vamos adelante. Abrumador es lo que le sigue a todos a ver si te cogen el ritmo de lo que hay que hacer para crecer la compañía rápido. Oiga, Suplos tiene 10 años, pero antes de entrar a Suplos, ¿cómo te describís vos, Oscar? ¿Quién es Oscar Sarkis? Bueno, Oscar Sarkis creería que soy una persona bastante normal e irregular, no tengo capacidades especiales. Probablemente una característica de curiosidad y de retar al statu quo. Normalmente me cuestionaba por qué las cosas funcionan así y esa percepción personal de las cosas en el trabajo me llevó siempre a proponer cosas, a levantar la mano, a asumir retos. Oiga, y eso que estás diciendo me parece buenísimo que antes de contarnos el inicio nos cuentes en qué estabas antes de emprender. ¿Cómo fue esa decisión de, oiga, me voy a emprender? Ok, yo trabajaba en el mundo corporativo, en el mundo de oil and gas, cuando el petróleo y la opulencia del crudo por encima de $100 hace 15, 16 años estaba y realmente en mi caso personal, haber estado en el mundo corporativo fueron las bases para emprender. Realmente la gente cree que son caminos dicotómicos o emprendo o trabajo. Para mí, haber trabajado en el mundo corporativo, en organizaciones grandes, jerárquicas, con sistemas pesados, ahí fue que aprendí a ver dolores reales de las compañías y solucionar ese dolor real fue lo que me motivó a hacer este emprendimiento, que conecta un poco también con la academia. Creo firmemente en la academia y de los estudios que hacen mejores personas, no solo por lo que uno aprende, sino por la disciplina que uno adquiere en esos programas académicos. Y Supios terminó siendo un proyecto de grado, de un posgrado, acá que hice en la Universidad de los Andes, y que finalmente una idea no vale nada sin ejecución, rodeado de mis socios, ex socios, cofundadores de la compañía, sacamos adelante como equipo. Eso fue un poco la historia detrás de Supios. Así, y conectas una cantidad de cosas bacanísimas, Oscar, porque finalmente chico, es eso, mezclar la academia con la práctica, con la realidad, y entender que no disputan. Claro, cuando uno sale hay que ajustar cosas, sí hay que adaptarse y no es tan del libro, pero el libro es importantísimo dentro de las decisiones. Y la otra es, todo nace en un problema. Vos 28 años en una industria demasiado exitosa, la principal fuente de ingresos del país, viviendo un status quo increíble, con un ingreso cómodo, pero dices, no, venga, es que tengo que ir a solucionar un problema. ¿Cuál fue el problema que me hasta ahí? Finalmente, nosotros identificamos el problema y la palabra problema cala muy bien porque uno siempre se tiene que enamorar del problema y no de la solución. La solución puede pivotear y encontrar mil caminos, pero el problema era que las grandes compañías latinoamericanas que que aportan la mayor parte del PIB, como las compañías intensivas en CAPEX, oil and gas, mineras, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, podemos ver las 200 empresas más grandes del país. Muchas de ellas estaban corriendo maratones, pero en tenis, oye, perdón, sí, tenis, descalzos.
Al final, uno puede correr una maratón descalzo, el tema que ganársela es muy compleja. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que el Excel, el correo electrónico, la relación manual con los proveedores era muy normal en compañías de gran nivel del siglo XXI. Incluso presentar cotizaciones físicas, que parecía una locura en el 2010 que esto pasara en el 2012 y estaba pasando. Uno tenía que presentar la licitación en un sobre cerrado y eso es completamente anacrónico. Y ese problema de poderlo ver y encontrar que estas compañías que gastan millones de dólares de su presupuesto en compras, que tienen cientos o miles de proveedores, no tienen herramientas para solucionarlo, o si tenían herramientas, eran sobredimensionadas, además de un costo en funcionalidades porque no estaban aterrizadas a la realidad de la región. Y ese problema de ver esta manualidad fue lo que nos llevó a crear Suplus con el fin de optimizar la cadena de compras de fin a fin o end-to-end a través de tecnología y prestando un servicio de primer nivel desde acá, desde la región. Siempre decíamos software de calidad mundial con competitividad local y nos lo metimos en la cabeza y lo hicimos de momento cero. Ok, o sea, empresas robustas que lo tenía todo y que todos los proveedores finalmente tenían que aguantarse el tiempo que fuera porque sabían que le iba a vender a los grandes. Yo me aguanto lo que sea, pero para la misma empresa era un problema, ¿no? El agilizar el proceso, buenísimo. Bueno, y eso fue, ya esto lo identificaste estando en tu mundo petrolero y lo solucionaste rápido. ¿Cómo fue ese inicio? No, finalmente, digamos que ahí es donde entra un poco la academia, porque finalmente la academia, al presentar este proyecto de grado, me llevó y me empujó a tener un mínimo producto viable, a tener algo tangible. Y tal. Entonces ya, volviendo al tema que hablábamos hace poco, la estrategia es fundamental, teníamos claro el qué, pero la ejecución es más importante que la estrategia. Al final la estrategia tiene que existir, pero una estrategia imperfecta sin ejecución no es nada, una sociedad perfecta sin ejecución no es nada, una sociedad imperfecta con ejecución lo es todo. Y ahí fue cuando hizo clic esto, cuando nos llevamos a la ejecución, ese mínimo producto viable, producto de la universidad que me lo exigió. Si no hubiera sido así, nunca lo hubiera hecho. ¿Por qué hacer un mínimo producto viable? Ya tener un producto funcional y ver cómo ese problema se va solucionando de a pedacitos a través de una solución real, fue lo que nos llevó a decir, esto tiene sentido, y con mis ex socios cofundadores de la compañía, lo sacamos adelante, que al final tomar la decisión de invertir tiempo y recursos en este producto para poder empezar a ofrecerlo al mercado fue la primera decisión gigante, seguida de renunciar al mundo corporativo para realmente empezar a dedicarle eso. También otra creencia genuina es que cuando uno está pensando 24/7 en algo, cuando en la ducha sigue pensando en cómo lo va a solucionar, es cuando realmente pasan las cosas. Esto no era un side business, no era una idea secundaria, terminó siendo nuestra vida completa y ahí fue cuando empezaron a pasar cosas mágicas que llevaron a tener clientes, que finalmente fue la realidad de que sí había disposición a pagar por este problema que estábamos solucionando. Absoluto. Primera pregunta, Oscar, y esta fue una pregunta real que nos hicieron en la ruta estratégica en un curso que tenemos en Psico. Y un gerente nos decía, venga, yo ya tengo empleados, tengo socios gestores, pero los salarios, ¿cómo los debería hacer? Yo me debería pagar lo que valgo tiene un mercado, yo debería aguantar, por el contrario, de hacer un hueco. ¿Qué debería hacer yo al principio? Claro, al final. Lo que pasa es que, Con los socios gestores, propiamente, ¿no? claro, mi experiencia personal, que probablemente no fue del todo positiva, Ujú. claro, pues, estamos manejando recursos escasos. Al final, el mundo del emprendimiento hace unos años, la moda de levantar plata y salir a buscar eso, en realidad, esa tesis está desvirtuada. Digamos que hoy por hoy el bootstrap y poder generar la atracción con los propios recursos del negocio es lo que es realmente valioso, y que además que ahora como emprendedor en el largo tiempo le da valor porque tu patrimonio sigue siendo tuyo. El tema es que eso implica unos sacrificios enormes a nivel personal, de tiempo, de no tener salario, y al final mi perspectiva es empezar con un salario de mercado de entrada. Es imposible, al final uno tiene que renunciar a algo, y las cosas buenas de la vida requieren renuncias importantes, y por eso no es para todos esa decisión, y al final el éxito puede estar en el mundo corporativo, en el mundo del emprendimiento, pero en mi caso creo que hay que hacer una renuncia, y finalmente buscar en el tiempo cómo normalizar este salario atado a los resultados de la compañía es fundamental, porque acá viene un tema y es la salud mental de los emprendedores y de los gestores, que al final, oiga, todos tenemos que mercar, todos tenemos ansiedad por tener nuestros ingresos normalizados. Y eso fue un poco lo que aprendimos nosotros en el tiempo. Arrancamos probablemente con salarios cercanos a cero, haciendo muchas renuncias, privilegiando el equipo y el producto, porque finalmente eso es lo que te va a traer ingresos, pero cada vez que vas teniendo ingresos, asignar una porción a normalizar ese salario, que en el mejor de los casos te va a tomar un año, 2 años,
pueden ser 3, 4, como fue en nuestro caso, y al final ahí es donde viene la paciencia y tirar la toalla. Es muy fácil estar rodeado de tu familia, de tus amigos, que los socios gestores tengan confianza entre sí, saber con quién asociarse, finalmente te permite aguantar ese pedazo de angustia, que es la palabra, y soledad probablemente para poderlo hacer. En mi caso personal, tirar la toalla siempre estuvo a la mano y buscar trabajo si llegaban ofertas de trabajo. Y fueron unos años bastante duros, que yo siempre digo, si yo hubiera visto en un espejo retrovisor lo que estaba viviendo al año o al año y medio de haber renunciado, nunca lo hubiera hecho. Si lo hubiera visto a los 4 o 5 años, es la mejor decisión. Entonces, claro, al final la mayoría de emprendimientos no llegan a ser exitosos, es una estadística, pero creo que si uno toma la decisión, tener la paciencia en un lapso específico, con la idea de normalizar en el tiempo, que no puede ser eterno, es lo que yo recomendaría y que finalmente nos funcionó. Claro, ¿por qué funcionó? Porque hubo un mercado y unas ventas que lo podían responder. Si no lo hay, probablemente hay que buscar otra mirada de decir, esto sí tiene sentido, hay que virar, tengo que salirme y dejarlo a otras personas, tengo que ser ahora no puedo yo ser el ejecutor, sino una persona que pueda sentirse cómoda con los salarios o los ingresos que puede tener a raíz de la compañía. Y pues esto un poco lo que nos funcionó a nosotros, siempre con el asterisco de que hubo angustia y hubo dolor, y negarlo sería pues alejado de la red. Buenísimo. Y además esto me sirve a empresarios que llevan 10, 15 años, que al final lo que estamos diciendo es, mire, había un mercado, empresas, las grandes de Colombia, tienen un problema, el berraco, que ya lo dijimos durante el programa. Y hay un producto que es la plataforma y el fit está finalmente en la aceleración, que nadie más está entregando eso, de ese proceso. Y ese es el product market fit de ustedes, pero ¿en qué momento? Porque esto es claro, vuelvo y digo, para esos empresarios que llevan 10, 15 años, 8 años, pero como que van lentos y lentos. ¿En qué momento sienten ustedes que llegó esa aceleración? O sea, ya empezamos a captar clientes continuos, ya esto no es un emprendimiento, esto ya es una empresa formal y llegó el momento de acelerar. Nosotros eh, al principio incluso no nos presentábamos como los accionistas o como el CEO de la compañía, porque tenía menos de 30 años. Mis interlocutores eran CFOs, eran gerentes de compras, CTOs de grandes corporaciones. Me presentaba como el líder de ventas o de desarrollo de negocios. Y finalmente creo que era parte normal, porque yo decía, me van a ver muy chiquito, ¿cómo van a creer a reemplazar una solución tan gruesa como es la cadena de suministro en nosotros? Luego me di cuenta que éramos muy buenos en lo que hacíamos, que teníamos un muy buen producto, y eso nos revalidó una licitación pública que hizo una empresa comercial y productiva del Estado, en la cual participaron todas las grandes compañías de software a nivel mundial, y fuimos seleccionados sobre ellos. Y como es licitación pública, publicaban los criterios de selección y demás, que de hecho nos dieron puntos por ser colombianos, y nos ganamos la licitación. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos un software de calidad mundial con competitividad local, y reconfirmó nuestra tesis, que a veces uno necesita un factor externo porque uno mismo no cree en sí mismo, vaya la redundancia, había un número uno que sea el mercado. El mercado nos dijo, "Oye, ahora les ganamos a estos grandes". Yo me acuerdo que la licitación era de un salón donde todos presentábamos, y uno veía cómo entraban antes los encorbatados, ya luego iba uno, y pues ganamos, fuimos los mejores, y ahí nos dimos cuenta. Y a partir de esa licitación todo cambió. Finalmente nuestro crecimiento en esos momentos no era incremental, sino exponencial, que era bastante, bastante complejo. Y a partir de ahí nos creímos el cuento, y digo, "Venga, ahora nos presentamos como el CEO de la compañía, como las personas que somos y que orgullosamente creamos esto". Y finalmente ese momento nos dio mucho más poder, porque el discurso era mucho más genuino ante los clientes, de decirle, venga, soy una compañía de Latinoamérica, orgullosamente colombiana, que le va a solucionar el problema, y que para mí usted va a ser un cliente muy especial y muy importante, mientras que para esos grandes que son muy buenos, que para mí están sobredimensionados, usted va a ser un cliente más. Y eso empezó a calar y a crear tracción en el mercado, y ese fue el clic, ganarnos esa gran licitación compitiendo de tú a tú con estos grandes jugadores. O sea, también un cambio de mindset ahí, de creérsela, porque el mercado les está diciendo, espera un momentico. Entonces al principio la maletiné, pivoté, entienda si el producto es, haga los ajustes, me imagino esa primera etapa, y ahora es, no, espera un momentico, si ya nos validó un grande, esto funciona. Claro. Entonces venga a ver cómo aceleramos. Y ahí viene otro reto. Y me gustaría que nos dijeras cuál fue el principal reto, porque es que ya de ser una empresa de 5, 10, 15, 20 empresas, 20 empleados, pues se aceleraron y hoy 10 años después ya pasaron la meta de los 200 empleados. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el reto para vos como CEO? Al final, ahí vienen varios retos cuando la empresa va creciendo. Al final no es lo mismo uno tener 10, 15, 20 empleados que se saben el nombre y el apellido de todos, que todos les cuentan sus infidencias, a ir creciendo una compañía
Y el primer reto de ellos era delegar. Finalmente, cuando uno es un socio gestor y fundador, hace de todo. Es el que vende, es el que atiende tecnología, el que atiende la operación, el soporte. Empezar a delegar y uno pasar de ser un generalista a especialistas y empezar a contratar gente mejor que uno en los rubros, eso crea un sistema que bien controlado genera un crecimiento exponencial y finalmente fue lo que logramos a partir de tener ingresos, reinvertirlos en talento y el talento más capaz que uno en diferentes rubros. Ese fue un primer reto, aprender a delegar, porque uno en medio del ego y los resultados, venga, pues ¿quién va a vender mejor que yo? ¿Quién va a encender el producto mejor que yo cree? Entonces como que deponer el ego y empezar a delegar en personas capaces, ese fue el primer clic, que también fue después de esa licitación, después de 4 o 5 años de haber tenido tracción. Y luego ya los retos más complejos ahora, de haber crecido tanto y un equipo remoto de 200 personas, es uno, la cultura, finalmente, cómo mantener y permear una cultura en un equipo remoto y que no se pierda ese mensaje central. Y perdón un paréntesis ahí, Oscar, porque es que además es cultura en un equipo que me imagino que gran parte de tu equipo es de ingeniería. Entonces esos equipos de ingeniería, después de una pandemia donde todo se evaluó, pues eso se crece al cielo y después se baja, mejor dicho, ahí hay unos temas culturales, pero también unos temas de amenazas de mercado. Cuéntanos un poquito de eso, cómo fue. Albina, el equipo de producto y de tecnología, que finalmente son los que mantienen y son el core de nuestra compañía de software, es un mercado complejo. Al final, yo me acuerdo que yo llamaba desarrolladores a nuestra oficina era allí en la 90, y uy, no, pero allá hay mucho trancón, yo no voy, y yo, venga, pero ¿qué está pasando? Es claro, la pandemia creó una burbuja de este mercado de desarrollo y que finalmente poderlos atraer más allá del dinero y que se sintieran motivados por el impacto y el producto que estábamos creando era un reto real y teníamos que acercarnos a ellos, ver qué les gustaba. Entonces en la oficina validábamos espacios específicos para jugar videojuegos, para entender qué era lo que realmente les importaba más allá del trabajo, que era lo fundamental para nosotros y digamos que por fortuna la diferencia de edad no era tan grande a pesar de que era un mercado mucho más joven, pero nos podíamos, digamos que, permear y juntar con ellos y entenderlos. Eso fue fundamental. Y luego poco a poco, curiosamente, post pandemia y actualmente, pues la industria de desarrollo está en jaque, creo que es lo más interesante de todo. Al final, ahora es como motivarlos a decirles, venga, ustedes siguen siendo lo más importante con un nuevo foco, pero ahora es muy diferente porque el mercado cambió y digamos que lo que era muy complejo de conseguir, ahora casi que es un commodity y el reto es encontrar a los mejores en esta nueva realidad y finalmente es un tema de constante aprendizaje y uno tiene que estar entendiendo que si el talento del core del producto no está bien entendido y atendido, pues finalmente el producto no va a seguir evolucionando. Ok, pero entonces quiero entender algo. Hay un numerito que uno no concientiza mucho en su carrera y es, en su carrera como empresario, y es el lifetime value, el valor que te deja un cliente en el tiempo. ¿Ustedes en qué momento lo vuelven consciente y empiezan a desarrollarlos y qué hacen para que eso realmente crezca? Sí, Nicolás, tal cual lo dice, no éramos conscientes de ese número hasta que empezamos a medirnos, que fue el año 3 o 4 de operación, donde empezamos a sacar números, cifras, y fuimos muy juiciosos con nuestros ratios e indicadores para entender dónde estábamos generando valor, dónde estábamos generando evita y dónde no estábamos generando evita. Al darnos cuenta de esto, nuestra venta consultiva a clientes grandes y complejos tiene un costo de adquisición muy alto, implementación de proyectos complejos tiene un costo alto en tiempo y al final la monetización que viene después de esto nos daba que los ROI podían estar superando los 2, 3 años fácilmente y eso nos dio una realidad de que dos cosas. Uno, teníamos que generar valor porque tenemos que crear relaciones de largo plazo, valor y adherencia porque finalmente ese era nuestro modelo. Y dos, que teníamos que ajustar estos tiempos, hacer implementaciones y ventas más rápidas y también validar el pricing que estábamos vendiendo bien y que estábamos vendiendo mal. Con esa mezcla nos dimos cuenta que finalmente seguíamos teniendo una apuesta de largo plazo, porque finalmente cuando tú entras a la cadena de suministro de un cliente y decide implementar un sistema, es un matrimonio y el cliente lo sabe y está tomando una decisión valiente de irse contigo, tú no puedes esperar que a partir del día uno vas a tener un ROI positivo del proyecto. Es un poco, va en contrasentido de la misma venta consultiva. Tampoco puede ser negativa de forma indefinida
Y en esa relación de confianza con los clientes, cuando tú creas esa adherencia y generas valor, tienes mucha probabilidad de quedarte en el largo plazo y en el largo plazo tu lifetime value va siendo con crecimiento lineal, en algunos casos exponencial, pero siempre generando y devolviendo valor porque finalmente una suscripción SaaS, como es en nuestro caso, la puede cortar el cliente cuando quiera, es una de las realidades, así como uno desconecta una aplicación del celular y eso hace que tú estés, además de midiendo el lifetime value del cliente, entregándole constante valor para que eso pueda seguirse manteniendo en el tiempo. O sea, price, ser consciente del valor que estamos entregando, pero cómo se lo entrego permanentemente y no solamente una vez. Optimizar el proceso de implementación. Buenísimo. 3 años para llegar a punto de equilibrio, claramente así no debe ser hoy. Está espectacular. Hombre, hoy está pasando algo muy interesante con la empresa de ustedes dos, o recientemente pasó. ¿No lo querés compartir, por favor? Claro que sí, nosotros a partir de enero de este año mm, somos parte de un grupo que cotiza en bolsa, la bolsa de Toronto, Constellation Software Inc., a través de su filial Vesta, y la compañía fue adquirida en su totalidad y ahora somos parte de ese grupo orgullosamente. Finalmente, nosotros construimos esta empresa desde ceros, la llevábamos a un punto y la decisión principal de dar ese paso era que sentíamos que solos habíamos logrado cosas extraordinarias, pero que para dar el siguiente paso de calidad, de entregar aún más valor y de explotar exponencialmente nuestros resultados, necesitábamos un sistema y un engranaje diferente que nos sacara de la incrementalidad. Digamos que en un punto crecimos de forma exponencial y ya estábamos en crecimientos y en mindset exponencial, incrementales. Y esa adrenalina de volver a tener ese reto de comernos el mundo y el mercado, entendíamos que solos nos iba a tomar mucho tiempo y tomamos la decisión de ser parte de ese grupo. Llevamos 3 meses y estamos muy felices en esta integración y siendo parte de esta y a la vez de Constellation. Espérate un momento. Hay una cosa, si vos lees el libro, que además lo mencionaste, Enamórate del problema y no de la solución, Uri Levin a los 4 años logra esa aceleración. Ustedes lograron la aceleración en la misma velocidad de Uri, ¿de acuerdo? Al año 10 estás haciendo un éxito. Es decir, vos ya no sos socio de la compañía, vos sos el CEO de la compañía en este momento, vendiste la empresa, pero en ese proceso de negociación hay cosas muy interesantes y me encantaría que las compartieras. Claro, no, al final, digamos que algo muy importante para nosotros es que al final vendimos no por necesidad, al final digamos que todo el tema de las valoraciones y lo que hay detrás es súper interesante, pero que eso fue, hay compañías que venden por necesidad o por flujo de caja y es súper válido y ahí entra uno en una negociación de supervivencia que es diferente. Nosotros, al final, uno se da cuenta de sus realidades. Al final, en la TAM estamos en un mercado que tiene un límite, que es reducido, que precisamente, probablemente si uno quisiera cambiar muchas cosas, haber hecho productos más escalables, con mindset más global, suena muy fácil con el diario del domingo, pero en el momento, los primeros 3 años estábamos era sobreviviendo y diciéndole que sí a todo. Y eso fue lo que también nos llevó a lograr los resultados que obtuvimos. Pero pasan muchas cosas por la mente de uno. Uno finalmente eh, entender que uno entregó todo y dejó la piel, pero que ya dar el siguiente paso no va a tener el mismo resultado, es una conclusión que no se toma de la noche a la mañana y que también implica de poner de nuevo el ego, de decir, oiga, venga, ya hice todo, estoy orgulloso, pero necesito ir de la mano con alguien a un paso siguiente. También el tema del propósito, al final. Claro, la palabra exit es la que aplica técnicamente, pero al final al continuar en la empresa, al tener un legado, al mantener la cultura, mantener los colaboradores y ser parte de, a pesar de no ser accionista ahora, fue fundamental. Entonces, evidentemente hay unos temas de valoración, de negocio, de condiciones que son esenciales y se revisan, hay procesos largos y complejos de due diligence con abogados, que uno aprende un montón y es súper interesante y pararse de la mesa y volverse a sentar es muy, muy interesante, pero al final lo que nos llevó a tomar la decisión final de Vesta, además de las condiciones básicas que mencionaba, era que nos sentimos muy identificados, hicimos clic con su filosofía de inversión, de comprar y mantener, y que la compañía y la marca siguieran siendo protagonistas detrás de esa gran sombrilla de Vesta. Entonces, fue muy interesante, aprendimos un montón de cosas y creo que fue una decisión acertada haber dado este paso de la mano de ellos. ¿Por qué crees que los compraron? Creo que por 3 cosas. Yo creo que no creo. Yo creo que ya tenés que dar esas discusiones con Y ellos. no, pues ya, es que negociando es una cosa diferente.
Cuando tú negocias te muestran más bien lo feo que lo bueno porque es parte de la negociación, pero al final, uno, que el crecimiento no fue casualidad. Finalmente hay un sistema de crecimiento y una potencial de crecimiento de explotar la compañía con cambios, con ajustes, que el crecimiento no fue casualidad y que pasar de la incrementalidad a la exponencialidad es una realidad. Dos, que somos una solución que ataca una vertical crítica del negocio como la cadena de suministro y eso crea relaciones de confianza y de adherencia con los clientes. Cuando uno tiene una relación de confianza y es un trust advisor para estos clientes corporativos, eso genera mucho valor porque la adherencia y el lifetime value es que una potencialidad muy alta en estos temas. Y tres, yo creo que también porque ven en nosotros un equipo capaz, con energía, de poder ejecutar al final, alinear la estrategia, la creación de valor y el plan que tenemos para esto requiere una ejecución muy disciplinada y muy compleja. Y creo que vieron en nosotros un equipo que le gusta navegar el caos, le gusta la adrenalina y creo que esa energía que impregnamos como equipo les pareció atractiva. Creería que por esas cosas en conjunto, evidentemente tienes que tener unas métricas sanas, unos números sanos, no tienes que tener muertos en el armario, que son temas básicos e higiénicos. Además de eso, creería que por las dudas que mencioné, tomaron la decisión de ir adelante con nosotros y además es la primera inversión en Colombia, lo cual es un orgullo y una responsabilidad mayor de nuestra parte. Un grupo que en estos momentos de incertidumbres socioeconómicas y políticas decida entrar y tecnológicas, decida entrar en Colombia, es un orgullo y una responsabilidad a la vez con ellos. Oscar, hay un concepto que yo la primera vez que lo oí, te lo oí a vos, y es el concepto de la ventaja injusta. A mí me encantaría que nos expliques qué quiere decir la ventaja injusta. Menos un core y una propuesta de valor que entregamos en el mercado, independientemente de cuál sea. No obstante, hay temas adyacentes, productos de ese core, que pasan por nuestro negocio y que pueden generar oportunidades de monetización o no. Y lo voy a poner en un ejemplo trivial. Si yo tengo un salón de belleza y alguien se va a hacer un manicure, tengo una hora del tiempo de una persona. Que el salón de belleza puede decidir monetizarlo o no, porque no puede ser estratégico, está en el punto. Otro ejemplo es si yo tengo una empresa de logística o de trasteos, tengo un camión andando por la ciudad donde tiene una visibilidad y puedo monetizar o no, hacerle publicidad o no. Esa ventaja injusta, finalmente, es muy importante entender si el core de mi negocio tiene temas adyacentes que yo pueda capitalizar para entregar más valor al cliente o eventualmente para monetizar, que sería el mundo ideal. No todo es monetizable, pero en nuestro caso la ventaja injusta llega por lo que nosotros llamamos los efectos de red. Al conectar compradores con proveedores, más compradores traen más proveedores traen más compradores y finalmente los proveedores entran a un ecosistema a utilizar nuestra plataforma porque tienen que hacerlo. Entonces tenemos un tiempo y unos usuarios cautivos a los cuales les podemos generar valor. Y ahí es donde viene el reto, porque la ventaja injusta, si no generas valor, no hay una propuesta de valor caro intangible, nunca va a ser monetizable. Entonces ahí es donde probablemente no era el core de nuestro negocio, pero se abre una nueva oportunidad donde tú puedes decir, oye, te ofrezco esto por lo que estás acá para que no simplemente pases obligado, sino cómo te puedo generar valor. Y te empieza a crear nuevas dinámicas, nuevas estructuras, nuevas áreas, nuevas líneas de negocio. Y eso es súper interesante. Y la invitación es a cada empresario y en cada negocio, ¿qué ventaja injusta tengo? Si vendo un producto, voy a traer un paquete en la casa de alguien que lo va a leer. Eso tiene sentido generar valor para crear fidelidad de marca, adherencia, monetización. Es un tema que todos tenemos como reto y es fundamental ser conscientes de que existe o no. Y una renuncia estratégica es, venga, esa ventaja injusta no me interesa ejecutar nada, pero no pensar en ella es un error estratégico y nosotros nos dimos cuenta de la ventaja injusta por el mismo mercado, con un flujo de usuarios que nos pedían cosas y nos dimos cuenta de lo interesante de ese concepto. Y son dos conceptos que son muy poderosos en nuestro negocio, la ventaja injusta y los efectos de red, que ahorita mencionaba, y que casi que crean nuevas líneas de negocio dentro del negocio principal y es fundamental conocerlos, explorarlos y explotarlos de manera debida, siempre generando valor. Estaba oyéndote y me encanta porque esto es una cátedra de estrategia. Arrancamos en el momento cero, cuando hay que buscar hacer fit con el mercado.
El siguiente nivel es, ok, ya hay aceleración, ya enfocamos, es por aquí, y ya cuando estoy acelerado, ya estoy creciendo, ya tengo que empezar a diversificarme. Entonces, esto no lo vaya a hacer en el momento de la búsqueda porque se va a totear, pero cuando ya tiene un producto maduro es como le genero sinergia que sí genera valor alrededor de lo mismo, porque muchas empresas empiezan es a meter plata en otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, la ventaja injusta es cómo le genero otras patas que son productos marginales, pero que le genero más valor al cliente, y esa es la diversificación Y adecuada. como tú lo dices, Nicolás, tienen que estar conectados con el core, porque al final yo no voy a vender, si tengo un negocio de software as a service, no voy a vender chocolatinas a los clientes, porque así tenga el tiempo para hacerlo, estoy desenfocado, no es el buyer persona. Entonces, cuando yo logro engranar dentro de mi propuesta de valor productos adyacentes pero complementarios, es donde realmente hay más valor, más disposición a pagar y más adherencia y más lifetime value de los clientes, como lo veníamos hablando. Dos preguntitas más. La primera es, en Psycho Management promovemos siempre que no hay que hacer más planeación estratégica, sino que tenemos que hacer rutas ágiles y año a año evaluamos las cuatro estructuras que es donde se da la estrategia real. La primera estructura es el módulo de valor. Y en el módulo de valor hablamos mucho de lo que hablamos hoy, problema, product market fit, lifetime value, en fin. ¿Ustedes eran conscientes al principio de esas, de esos nombres muy plays y muy bonitos y no sé qué, pero lo que significan, el peso que hay detrás de cada uno de esos significados? Pero lo segundo es, si no hubieran sido conscientes, ¿les hubiera acelerado en algún camino? Nosotros con los cofundadores, con Daniel, con Aníbal, tenemos una formación académica de negocios, entonces toda la teoría y creemos firmemente en la academia. De hecho, la historia de que nació la compañía en la academia, digamos que habla mucho. Entonces, éramos conscientes de los drivers que teníamos que seguir, pero no teníamos disciplina en el seguimiento porque la operación nos consumía. Al final era la realidad. Sí, estábamos en el lodo, no teníamos tiempo de mirar la brújula y probablemente nos tomó más tiempo del debido haberlo hecho. Pensar desde el momento cero, al final la planeación es mejor tener un mal plan hoy que uno perfecto mañana. Eso es clarísimo. Nosotros probablemente por no tener un plan malo decidimos ejecutar sin mucho plan y nos tomó más tiempo del debido. Sin embargo, éramos conscientes y lo corregimos tan pronto pudimos, tuvimos tiempo y aire para hacerlo. Si lo hubiéramos hecho antes, creo que hubiéramos cometido menos errores. Al final, las renuncias estratégicas, al principio todo cliente parece estratégico, toda reunión parece estratégica, todo revenue parece estratégico. ¿Cómo le voy a decir que no a esta oportunidad? Entonces, hazme un software Todo es así, todo es así. para ponerle un cliente alguna vez llegó para medir la productividad de los obreros en mi obra. Y yo, pero eso qué tiene que ver con mi core de mi cadena de suministro, y nos ponía a pensar Y como las y capacidades ahorita estábamos y decíamos si hay disposición a pagar. Entonces creo que haber perdido mucha energía en temas que nos sacaban de nuestro core y de la propuesta real de valor, nos hizo ralentizar en algún punto el crecimiento. Sin embargo, también fue aprendizaje en el camino, pero si hubiéramos tenido un plan y hubiéramos sabido qué queremos hacer, qué somos y cómo estamos, la respuesta de haber dicho no hubiera sido más fácil a decirle a un número. Y cómo le voy a decir que no a tantos miles de dólares si es un proyecto interesante, más cuando la caja está quemando. Entonces, creo que si nos demoramos un poco más, y al final la recomendación es siempre tener un plan imperfecto desde el principio que le dé una guía y un norte hacia dónde uno va, y eso le va a ayudar a uno a saber qué tiene que hacer y lo más importante, qué no tiene que hacer. Y yo creo que lo estás diciendo entre líneas y es ejecución pura. Metámonos en una ejecución estratégica pura. ¿Pero qué quiere decir estratégica pura? Focos y renuncias a corto plazo y acción y acción y acción, pero con una claridad. Bueno, buenísimo. Oscar, para cerrar, un hábito que sí o sí debe tener un SEO. Conectado con lo que hablábamos ahorita, saber decir que no. Finalmente, uno como CEO o como gerente general de una compañía, al final tiene que drenar su energía y su tiempo en lo más relevante, donde hay fricciones, donde hay problemas, donde hay cuellos de botella, donde algo no está impidiendo ejecutar para lograr la estrategia. Ahí es donde debe estar uno. Entonces, finalmente, cuando uno aprende a manejar su tiempo, aprende a delegar, que hace parte de manejar su tiempo, es fundamental. Y esto se traslapa a la compañía. Cuando uno aprende a decir que no, la compañía aprende a decir que no. No todos los clientes necesitan la misma atención, no todos los clientes hacen fit con nuestra propuesta de valor. Al final, cuando uno aprende eso, que es muy, muy costoso y que aún me cuesta y lo tengo que repetir, y ahora con Vesta es parce, tenemos que tener foco, es fundamental uno
pasar la página y saber decir que no. Y cuando uno como CEO en la semana o en el día se pone una prioridad, al menos una cosa importante, que si la soluciona, quita fricción y hace que las cosas se muevan, creo que es fundamental y más cuando la compañía ha crecido a puntos de decenas de colaboradores. Es mucho más fácil cuando están todos en una mesa, saber todos los problemas. Ahora uno tiene que identificarlos, pero el olfato de decir a qué voy a dedicar mi energía y que la gente se sienta acompañada. Y otro tema relevante, que el acompañamiento sea un poco hands-on. Al final, el CEO no está para operar, pero uno tiene que estar dispuesto a remangarse, a entender el problema para poder ayudar a solucionarlo, porque finalmente para tener un consultor interno que te va a decir qué tienes que hacer y hacer un PowerPoint bonito, pues para eso le pagamos a los consultores, están bien, no los quiero demeritar, pero uno como CEO tiene que estar dispuesto a entender la ejecución para poder apoyar sin necesidad de estar metido en la ejecución porque no es parte de tu tarea. Oscar, bacanísimo. Creo que no fallamos con la promesa de valor del principio y era como empezar una empresa de cero a escalarla e incluso y llevarla a vender. Teoría creo que aplicada, pero de demasiado conocimiento y ese último hábito, aprender a decir no, lo más valioso, no solamente para los CEOs, para todas las personas en la vida. Muchas gracias, Oscar. Que Gracias a ustedes. muy chévere. Claro que sí.